Domingo 22 de junio de 2025, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. A la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Así reza la antífona del Salmo que encontramos en la liturgia de la palabra de este domingo. Acerquémonos hoy a ese personaje de tan extraño nombre, cuyo sacerdocio anuncia el sacerdocio de Cristo. Al acercarnos a la palabra de Dios hay una dificultad frecuente que podríamos denominar Antiguo Testamento versus Nuevo Testamento. No es difícil poner frente a frente las dos grandes partes de la Biblia, presentando al Dios del Antiguo Testamento como un Dios terrible que infunde terror en total contraste con la dulzura de Jesús. Sin embargo, a lo largo de toda la Escritura se va manifestando tanto la exigencia como la misericordia de Dios, no como actitudes contradictorias, sino como aspectos diferentes y complementarios del amor del Padre manifestado en su Hijo. Tengamos también en cuenta que la palabra de Dios es el relato de una revelación que se va dando en la historia, una revelación que va avanzando hasta alcanzar su plenitud en Jesucristo, la palabra definitiva del Padre. Para entender ese desarrollo nos ayuda el concepto de tipos y antitipos. Los tipos se refieren aquí a los personajes que de alguna manera preparan, anuncian, son imagen todavía borrosa de los antitipos, que son los personajes que realizan plenamente lo que solo aparecía entre la niebla, como la que tenemos alrededor en el día que hacemos esta grabación. Muchos de los personajes del Antiguo Testamento y sus acciones son tipos de Cristo que anuncian, anticipan algo que Cristo llevará a su plenitud. Es desde allí que podremos entender el especial lugar del rey y sacerdote Melquisedec. Veamos la primera lectura de hoy. Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham de parte de Dios el Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Hoy, celebración del cuerpo y sangre de Cristo, lo primero que salta a la vista es que Melquisedec hizo traer pan y vino. Antes se dijo que era sacerdote y después se relata que bendijo a Abraham. Por eso entendemos que ese pan y ese vino eran una ofrenda al Dios Altísimo. En esto encontramos ya una diferencia con los sacrificios que solían practicarse en aquel tiempo y que continúan a lo largo del Antiguo Testamento, donde la ofrenda principal, había otras, era un animal, un cordero, frecuentemente, que era sacrificado. Siglos después de ese episodio, en el Templo de Jerusalén, los sacerdotes sacrificaban los corderos que las familias presentaban y que luego del sacrificio ritual llevaban a sus casas, donde lo asaban y lo comían en familia, pero como un banquete sagrado. No se dice que el pan y el vino que presentó Melquisedec fuera a ser comido o bebido, pero no es una suposición aventurada pensar que así se hiciera. Lo llamativo para los primeros cristianos que releían ese pasaje del Génesis es esa figura del sacerdote que trae pan y vino y bendice en nombre de Dios. No es tan difícil relacionar esto con la última cena de Jesús,
vista como una acción sacerdotal, pero no del sacerdocio antiguo, el de los sacrificios de animales, sino de un sacerdocio nuevo, completamente distinto. La segunda mención de Melquisedec en el Antiguo Testamento la encontramos en el Salmo 109, que también tenemos en la liturgia de hoy y con el que hemos comenzado esta reflexión. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Pero aquí seguimos todavía en la bruma. ¿Quién es ese sacerdote para siempre? Es en la carta de los Hebreos, Nuevo Testamento, donde se retoma la figura de Melquisedec y se la aplica a Cristo. De él no se menciona ni padre, ni madre, ni antecesores, ni comienzo ni fin de su vida. Así, a semejanza del Hijo de Dios, él es sacerdote para siempre. El autor de Hebreos resalta el misterio que envuelve la figura del antiguo personaje porque no se da de él la habitual información que encontramos sobre otras figuras. No se menciona padre ni madre, no hay genealogía, no hay datos biográficos, no hay comienzo ni fin, sacerdote para siempre. La omisión de la genealogía es extraña para un sacerdote del Antiguo Testamento. Para ser reconocido como sacerdote, según la ley de Moisés, había que demostrar que se venía de una familia sacerdotal. Con Melquisedec estamos ante algo distinto, de otro orden. Pero notemos un detalle nada menor. El autor de Hebreos da vuelta a la comparación. No es el Hijo de Dios semejante a Melquisedec, sino que éste es semejante a Cristo, en cuanto que no aparece un final, un término de su sacerdocio. No olvidemos, Melquisedec es solo una figuración, un anticipo de lo que en Cristo será la plena realidad. Pero hay otros elementos en la figura de Melquisedec que son anuncio de Cristo, empezando por su nombre y su título, Rey de Salem. Así lo explica el autor de Hebreos. El nombre de Melquisedec significa, en primer término, Rey de Justicia, y él era además Rey de Salem, es decir, Rey de Paz. La justicia y la paz son los dones que se esperaban del Rey Mesías. A la condición de sacerdote se suma la de Rey de Justicia y Paz. Melquisedec, como sacerdote rey, es anuncio de Cristo glorificado, sumo sacerdote sentado en su trono a la derecha del Padre. Volvamos a la carta a los Hebreos. Jesús, como permanece para siempre, posee un sacerdocio inmutable. De ahí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sacerdotes del Nuevo Testamento participamos del sacerdocio de Cristo. No ofrecemos nuevos sacrificios, sino que por el ministerio que hemos recibido, invocamos al Espíritu Santo para que se vuelva a ser presente en forma no cruenta el sacrificio que Cristo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y lo hacemos rezando de esta manera. Padre, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
Ahora bien, todos los bautizados participamos del sacerdocio de Cristo ofreciendo al Señor nuestra vida familiar, laboral, social y aún nuestros sufrimientos, todo ello vivido en el Espíritu, haciéndolo una ofrenda espiritual que se une a la ofrenda del cuerpo del Señor. Al celebrar esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, donde en muchas parroquias haremos la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, vayamos al encuentro del Señor, reconociendo y agradeciendo su amor y su presencia, y plenamente dispuestos a devolver amor por amor, a poner en todo lo que hacemos amor a Dios y al prójimo, respondiendo al amor que brota del corazón traspasado de Jesús. Gracias, amigas y amigos, por su atención. Feliz fiesta del cuerpo y sangre de Cristo, y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.